El siguiente array que vamos a ver es el array de camino o path array, como me gusta decirle a mí, o un array que los objetos se ubican siguiendo entonces la trayectoria que nosotros le colocamos. Imagínense que esto es una propiedad, una casa vista de arriba, y que nosotros tenemos esta propiedad, tenemos por ejemplo un desfase, tenemos un desfase en esta propiedad donde tenemos un camino y ahí nomás seguido al camino tenemos ubicado árboles alrededor de toda la propiedad. Entonces nosotros tenemos que poner árboles entonces alrededor de esta propiedad. Para ello, por ejemplo, podríamos venir a desfase, seleccionar entonces una distancia. Supónganse que yo voy a marcar una distancia, supónganse que esa es la distancia de desfase, hacer clic aquí y tirar para afuera. Supónganse que esto que estoy viendo acá es la vereda y que ahora de esta vereda a una poca distancia empiezan a estar los árboles, ¿sí? Así que yo voy a marcar escape para salir y voy a hacer un nuevo desfase, ¿sí? Y esta vez voy a seleccionar algo más chiquito, más cerca, por ejemplo ahí, y voy a hacer clic acá y voy a hacer clic aquí. Entonces, este último camino, este es el que voy a utilizar para posicionar los árboles. Este es el que me marca la vereda y este es el que, por ejemplo, me podría marcar en una vista superior, ¿sí?, el techo de la propiedad o el techo de la vivienda, ¿sí? Entonces yo necesito ubicar estos árboles, esto es un árbol, un dibujito que asemeja a ser un árbol, necesito ubicarlo alrededor de toda esta propiedad. Para ello me puedo valer entonces del array, ¿sí?, como ven acá, el array matriz de camino, ¿sí? Lo puedo ejecutar de acá o puedo poner entonces ma, ¿sí?, como lo vimos anteriormente, y elegir en el cuadro desplegable la opción de matriz de camino. Voy a hacer clic aquí en este momento, me pide que designe objetos, voy a designar entonces el árbol, ¿sí? Voy a apretar barra de espacio. Ahora me pide que le marque cuál es la trayectoria. La trayectoria entonces es este camino que yo hice acá, ¿sí? Y si se fijan, entonces este árbol se va a ubicar en alrededor entonces de esta propiedad. Si ven el punto que está tomando, la posición que está tomando del árbol que yo seleccioné, es entonces, tiene que ver con la distancia que tenemos del camino al árbol original, ¿sí? Yo voy a hacer control Z para que ustedes lo vean poder salir. Vamos a hacer control Z y vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a poner el árbol entonces, lo voy a seleccionar y lo voy a apoyar entonces aquí encima. Y quiero que hagamos esto de vuelta para que ustedes noten la diferencia. Entonces yo voy a venir ahora a matriz, voy a seleccionar el árbol, voy a apretar barra de espacio y voy a hacer a clic aquí, y como ven el árbol ahora sí se ubica entonces sobre, propiamente dicho, sobre el camino en sí de la propiedad. Ustedes pueden, si quieren, tildar aquí, si quieren alinear o no alinear el objeto al camino. Fíjense qué es lo que pasa con los árboles cuando yo saco esto, ¿sí? Fíjense cómo se colocan todos, ¿sí?, de esta forma. Todos se colocan exactamente igual que el original. En cambio, si yo lo tildo, se van rotando, ¿sí?, en base a cómo se van acomodando alrededor del camino. Otra cosa importante que tenemos aquí es que nosotros podemos marcar, o sea, poner, por ejemplo, una medida, ¿sí?, o dividir una X cantidad de árboles en el camino que yo elegí. Yo, por ejemplo, puedo poner dividir, ¿sí? Y si se fijan, en base a la cantidad de árboles que yo ponga, yo por ejemplo tengo 23 ahí, pero yo le puedo poner 10, ¿sí? Y si se fijan, se van a reacomodar, se van a dividir los espacios y se van a reacomodar entonces 10 árboles alrededor de la casa, ¿sí? Si yo en vez de dividir le dejamos medir, ¿sí?, lo que va a tomar en cuenta entonces es la medida entre árboles. Fíjense que aquí dice que la medida entre estos es 173. Si yo esto lo bajo a 100, entonces lo que estoy obligando a la máquina es colocar un árbol, ¿sí?, un árbol cada 100 unidades. O sea, cada 100 unidades me está colocando entonces un árbol. También podemos aumentar las filas. Fíjense que yo pongo 2, tengo más árboles, como lo están viendo ahí, alrededor
de esta vivienda, ¿sí? Y puedo, como hacíamos antes, yo puedo modificar entonces de acá la cantidad de árboles que quiero, como tirando desde aquí, o cambiándolo como veníamos acá. Puedo ajustar también la distancia que hay entre estos árboles, ¿sí? Podemos ajustarla como lo estamos viendo ahí, ¿sí? Y también lo podemos hacer de este lado, ¿sí? Nosotros podemos cambiar cuántos árboles queremos y cómo los queremos ubicados, tirando entonces desde aquí también, ¿sí? Vamos a vamos a dejar esto de vuelta en 1, ¿sí? Lo ponemos en 1 y vemos cómo se acomodan entonces los árboles de esta manera, ¿sí? Si ustedes, la mayoría de las veces, creo yo, la opción que van a usar va a ser la de dividir, ¿sí? Yo normalmente cuando utilizo esto, lo que más utilizo es la opción de dividir, a no ser de que esté haciendo una tarea en específica donde yo necesito marcar la distancia exacta que necesito entre un objeto y el otro objeto. Si no, normalmente esto se usa, la mayoría de las veces se usa de esta forma. En cuanto a direcciones, igual que lo que había explicado antes, como quieren, si lo quieren en sentido horario o antihorario, eso cambia más que nada eso. No tiene mayor utilidad en este tipo de opciones. El punto base tiene que ver con el punto base del objeto, o sea, desde dónde se toma el punto base. Ustedes lo pueden modificar y pueden venir, por ejemplo, a elegir entonces el punto central, ¿sí?, de este árbol. Fíjense que en base donde toman ustedes el punto base, cómo va a cambiar la ubicación en cuanto al path. Si yo acá, por ejemplo, pongo punto base y en vez de poner ese punto hago un clic aquí, ¿sí? Fíjense que lo que estoy haciendo es decirle que el punto base se aplique sobre el camino y me está separando al árbol, ¿sí? O sea, el punto base en este tipo de ¿cómo que se llama? De array, tiene mucho que ver con dónde se va a ubicar específicamente, o sea, cómo se va a apoyar el objeto sobre el camino. Si yo quiero que el objeto se apoye en el camino, yo tengo que centrar el punto base, ¿sí?, en mi objeto. Entonces va a respetar eso y se va a apoyar sobre el camino, ¿ok? Así que ténganlo en cuenta, esta opción de punto base es muy importante en este tipo de arrays, cuando ustedes utilizan este tipo de arrays. Ya vamos a ver, ahora vamos a poner escape, voy a cerrar acá, vamos a poner escape y vamos a ver que si yo quiero crear, por ejemplo, otro tipo de camino, supónganse que yo agarro entonces una spline o una vez spline, es lo mismo, yo trazo una spline acá, supónganse que así, ¿sí? Y yo agarro y genero, vamos a descomponer esto, lo voy a descomponer. Bien, quiero uno de estos. Me voy a traer uno de estos. Con desplaza me lo voy a traer aquí. Lo voy a agrupar. Grupo, crear grupo y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar este path para que ustedes vean lo mismo que hicimos antes, pero con este path. Vamos a venir acá, matriz, seleccionamos el objeto, barra de espacio, selecciono el camino. Fíjense cómo se ubica entonces cómo se ubican estos árboles respecto a este camino que yo tengo aquí. Yo aquí, si yo quiero entonces cambiar el punto base, vengo, elijo este punto base y automáticamente fíjense cómo cambian la ubicación sobre entonces este camino. Lo mismo que antes, puedo venir a medir, ¿sí?, e indicar una distancia. Supónganse que los quiero más separados, así que pongo 100, ¿sí?, y los tengo más separados, o puedo directamente poner dividir, en cuyo caso me va a preguntar cuántos árboles quiero. Si pongo 15 van a ver que tengo más árboles, obviamente, ubicados entonces sobre ese camino. Vamos a bajarlo, voy a poner 10 y vamos a poner enter. Bien, una vez que yo termino de trabajar con esta matriz, por ejemplo, yo puedo poner cerrar. Si yo quiero este camino lo puedo mover, cambiar de lugar, ¿sí? Pero fíjense que cuando yo lo muevo, me llevo, junto conmigo, me llevo los árboles, ¿sí?, porque está en asociativo. Si yo elimino este camino, yo lo suprimo, ¿sí?, esto igual sigue siendo un array, ¿ok? O sea, yo suprimo el camino
pero esto sigue siendo un array que yo puedo seguir modificando, como ustedes ven ahí, y yo puedo volver a poner 15 y tengo 15 árboles. Así que ténganlo en cuenta, ¿sí? Pero ustedes ese camino lo pueden, si quieren, eliminar, ¿ok? Y se quedan con la ubicación entonces de los árboles. Por ejemplo, acá podrían hacer la entrada de un auto, un camino que entre el auto acá entre medio de los árboles, por decir una de las utilidades que le pueden encontrar a este tipo de forma de trabajar con este tipo de arrays para ubicar entonces eh, vegetación, pónganle, o lo que quieran. También pueden construir una barda o lo que se les dé realmente la gana, lo que ustedes consideren que tienen que colocar. Pueden ser luces, puede ser lo que ustedes quieran, el objeto que ustedes quieran, valiéndose entonces, como les dije, desde una polilínea, una spline, ¿sí? O la figura que ustedes necesiten utilizar. Creo que está todo cubierto, lo más importante con respecto a los arrays, a los tres tipos de arrays que hay. En realidad son cuatro. El otro array es el que ya les mostré antes, es el de la opción de copiar, cuando ustedes copian un objeto, que tienen un array también, una posibilidad de array escondida. O sea que en realidad son cuatro tipos de arrays que ustedes tienen dentro de lo que es AutoCAD. Los dejo y nos vemos en un próximo video.